Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Apollo Fanfics. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. Capítulo 12. Cuando regresaron a la casa Sirius, Ari le pidió a Severus que lo llevara a la sala de estar. Estaba cansado pero no quería ir a su habitación. Quería demostrarse a sí mismo que podía enfrentarse a quienes habían sido su familia. Severus tuvo que irse, primero quería quedarse con el moreno, pero Ari le había asegurado que podía arreglárselas solo. Así que el joven Potter estaba solo, recostado cómodamente en la sala, con los ojos cerrados y todos los sentidos alerta. Escuchó pasos que se acercaban hacia él. Se había acostumbrado a escuchar los pasos en Azkaban, por lo que sabía quién vendría a verlo cuando estuviera allí. Y aún después de haber permanecido un año entero en este infierno siendo torturado, reconoció los pasos de las dos personas que se dirigían en su dirección. Los reconocerían entre miles. Sabía que tenía que hacer algo, pero no se movió y esperó. Él está aquí. Pagarás. Exclamó Ron. Ron. Está durmiendo. Se llevará una agradable sorpresa cuando despierte. Susurró Ginny. Sí, hermosa. Añadió su ex mejor amigo, con una sonrisa cruel en los labios. Harry decidió abrir los ojos para ver qué estaban a punto de hacerle los dos pelirrojos. Oh. Lo despertamos. Pobrecita. ¿Quieres un abrazo? Preguntó Ginny, con una sonrisa burlona. Ven aquí, amigo mío. Dijo Ron, tomando al moreno en sus brazos, apretándolo más fuerte de lo necesario, haciendo que Harry hiciera una mueca de dolor. Déjame ir, susurró el joven Potter. ¡Pero no! Somos amigos. ¿No estás feliz de encontrarme? El sexto hijo de la familia Weasley se rió. Auge. Demasiado tarde. Ronald había dicho palabras que no debería haber dicho. Su hermana, enojada, caminó hacia quien había amado durante su primer año en Hogwarts y se escuchó otro ruido. Paz. La bofetada fue tan fuerte que la morena tosió sangre. Se puso de pie mientras Ronald corría hacia él, la ira distorsionaba sus rasgos y su rostro se ponía tan rojo como su cabello. Para, susurró la morena. ¡No! Tú, para. Exclamó Ginny. No hice nada, susurró Harry. No hiciste nada. Estás bromeando. Gritó Ron. Les damos la bienvenida y para agradecernos nos rechazan. Escutió su hermana, en el mismo tono. Me traicionaste. Gritó Harry, enojado. Me acusaste de haber matado a Cedric, aunque era mi amigo. Sabías que nunca podría haber hecho eso. Continuó. No nos dijiste nada. Nosotros os perdonamos y vosotros nos rechazasteis. Exclamó Ronald. No tuve tiempo. Te rechacé. Te estás burlando de mí allí. Durante mi juicio me dijiste que sabías que saldría mal. Que seré como Voldemort. ¿Qué? Todavía tienes miedo de ese nombre. Eres patético. Ya no sois los que conocía. El Ronald Weasley que conocí en el primer año me habría defendido. Él no me habría dado la espalda. Pero ojo, debería haberlo esperado ya que no me creíste cuando te dije que no había metido mi nombre en la copa. Y tú, Ginny, tú que tuviste tanto coraje contra Tom Riddle, tú que me agradeciste por salvarte la vida. Nunca te pedí nada a cambio. ¿Cómo pudiste creer que maté a Cedric? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste decir que solo era un mentiroso? Tú, gritó Harry. Cállate. Gritó Ron mientras sacaba su varita y lanzaba una maldición cruel al niño que vivió. Fue en ese momento que Perky entró en la habitación, su día en el ministerio había terminado. Cuando vio a Potter frente a sus hermanos menores, sacó su varita en un intento de protegerlos. Pero Ronald fue más rápido que él y envió un hechizo azul oscuro hacia el moreno, quien lo esquivó con dificultad. Los tres pelirrojos se pararon frente al niño que vivió, varitas en mano, y sus ojos desdeñosos. Harry suspiró y dejó que su magia lo protegiera mientras las maldiciones comenzaban a llover sobre él. Gracias a Fudge y Umbridge, se estremeció al pensar en aquellos que habían sido sus torturadores, había aprendido que su magia podía protegerlo sin que nadie lo viera. Al principio le había resultado difícil controlarlo, pero tuvo tiempo de sobra para llegar allí. Así, se formaron poderosos escudos invisibles a su alrededor y los hechizos cayeron sobre ellos. Esta técnica era buena cuando uno estaba demasiado débil para batirse en duelo, pero tenía un inconveniente. La magia utilizada lo cansó enormemente y tuvo que recurrir a sus reservas para seguir en pie y mantener sus escudos.
Pero recurrir a las reservas mágicas nunca fue bueno y podría causar la muerte del mago si agotaba su magia por completo. Sirius y Remus entraron a la sala alertados por el ruido y pidieron a los tres Weasley que se detuvieran, sin embargo, fueron golpeados accidentalmente por dos estúpidos y colapsaron en el suelo. Moody entró y con un gesto rápido neutralizó a los pelirrojos. Había llegado justo a tiempo. Harry sintió que se desmayaba antes de caer inconsciente, muy lejos de allí. En una mansión oscura, Lord Voldemort descargó su ira sobre sus prisioneros. ¿Cómo pudieron sus mortífagos haber sido tan estúpidos? Entonces ni siquiera pudieron recuperar una profecía. Debería haberlo hecho él mismo. Pero, incluso si necesitaba a sus subordinados, iba a dejarlos pudrirse en prisión durante un breve mes. Al menos entenderían que él no aceptaba el fracaso, pero su ira no estaba dirigida solo a sus mortífagos. Uno de ellos lo había traicionado y este sucio traidor iba a pagar por lo que había hecho. Sí, Severus Snape iba a sufrir por haber roto su juramento. Por el momento no podía hacerlo aparecer. Este bastardo tenía que esconderse cerca de Dumbledore. Estaba del lado de Potter, tal vez estuvo con el niño todo el tiempo. Ah, ¿cómo podía odiar a este niño? Su plan había funcionado perfectamente, pero esta sucia rata lo había arruinado todo, una vez más. Más mataría a Snape y Potter. Los torturaría y morirían tan lentamente que le rogarían que pusiera fin a su sufrimiento. Capítulo 13. Cuando Severus regresó al cuartel general de la Orden, inmediatamente fue a la sala de estar para ver a Harry. Sin embargo, se sorprendió al ver al joven con la famosa cicatriz del rayo tirado en el sofá, a Ronald, Perky y Ginny Weasley inconscientes y atados en el suelo, a Black y Lupin inconscientes cerca de la puerta, así como a Madelle con el superviviente. ¿Qué pasó?, preguntó con voz amenazadora. Weasley 3, 6 y 7 atacaron al niño. Black y Lupin intentaron detenerlos pero quedaron atónitos. Llegué y los neutralicé. El niño no tiene nada, su magia lo protegió. Solo necesita descansar un poco. Moody grunó. Severus levantó el hechizo que había afectado a los dos últimos merodeadores y bajo su fría mirada, abandonaron la habitación. Luego, cerró las salidas de la sala y liberó a los tres pelirrojos. ¿Qué?, preguntó Ronald. «Es Potter otra vez», exclamó la chica Weasley. «Se arrepentirá». Perky escupió fríamente. Severus se aclaró la garganta, llamando la atención de aquellos que habían traicionado al chico. «¿Qué?», exclamaron los Weasley. «Quédate callado o sufrirás 1000 dolores, y eso no es nada comparado con lo que el Señor Oscuro podría hacerte», susurró el maestro de pociones. Los tres Weasley guardaron silencio al reconocer la voz del ex mortífago y se hicieron lo más pequeños posible, deseando desaparecer de la escena. Sabían que lo que vendría después no auguraba nada bueno para ellos. ¿Para qué?, preguntó el Dungeonbar con voz dulce. «Porque nos rechazó», exclamó Ron, su lado de Gryffindor tomando el control frente a su miedo. «¿Y por qué te rechazó?», continuó la voz gélida de Severus. «Tenía que perdonarnos después de todo lo que hicimos por él». Ginny gritó. «No hiciste nada más que traicionarlo», gritó Snape perdiendo la compostura. El pomo de la puerta giró, alguien intentaba entrar. Severus levantó sus hechizos, sin quitar los ojos de los tres delincuentes. Reconoció los pasos de Granger entrando corriendo a la habitación. Iba a preguntar qué había pasado, pero rápidamente comprendió los hechos ocurridos, observando la escena ante sus ojos. Con paso enojado caminó hacia el sexto hijo Weasley y se escuchó un fuerte paz. Lo mismo les pasó a los otros dos, que la miraron sorprendidos por su acción. «No te avergüenzas. Tu padre estará orgulloso de ti. Salga inmediatamente», gritó el joven nacido de Muggles. El jefe de la casa Slytherin quedó impresionado por el joven Gryffindor. Se parecía a Lily. Él inclinó la cabeza con respeto en su dirección cuando los tres pelirrojos abandonaron la sala de estar. Harry tuvo suerte de tener una amiga como ella. Ella era inteligente y justa. Cuando su amigo fue encarcelado, ella buscó pruebas que demostraran su inocencia, mientras otros tomaban el camino más fácil. Severus se quedó con el hijo de quien amaba desde Hogwarts hasta que despertó, pensando en cómo decirle una sorpresa que sin duda sería muy importante para el joven moreno. «Está bien, Harry», declaró el ex espía en voz baja mientras el niño que vivió despertó, con un destello de pánico visible en sus perlas verdes, buscando por todas partes a quienes habían intentado hacerle daño. «¿Severo?», preguntó Harry. No estoy tomando la poción multijugos», sonrió el hombre de negro. «Muy divertido», suspiró el elegido. «Harry, necesito hablar contigo en serio». «¿Qué pasó? ¿Él atacó? ¿Alguien murió? ¿Él los liberó?»,
El viejo, comenzó Harry, preocupado. No, nada de eso. El maestro de pociones lo interrumpió. ¿Te gustaría ir a Godric's Hollow mañana? Continuó. Harry se quedó helado. Su tutor le pidió que fuera donde murieron sus padres. Donde Voldemort le había dejado esa maldita cicatriz. Donde había vivido felizmente durante 1 año y 3 meses con sus padres. ¿Por qué decir que no? Siempre había querido ver su tumba. Siempre había querido ver esta casa, aunque solo quedaran ruinas. Finalmente pudo ver este pueblo. Oh. Sí, asintió Harry con voz temblorosa. Severus suspiró. Había pensado que era demasiado pronto, pero cuando vio los ojos del niño, supo que era una buena decisión. Tenía la impresión de que la pequeña morena había estado esperando esto toda su vida. Entonces nos iremos por el día. Severus programado. Harry le dio una hermosa sonrisa. Finalmente podría ver a sus padres y hablar con ellos. Lo escucharían, aunque no respondieran, lo escucharían y tal vez estarían orgullosos de él. Capítulo 14. Cedric. Gritó Harry, despertando sobresaltado. Unos pasos corrieron hacia él mientras cruzaba las piernas sobre el pecho y las rodeaba con los brazos, mientras su pesadilla se reproducía una y otra vez en su mente. Harry, ¿puedes oírme? Fue solo una pesadilla. Le susurró una voz profunda y tranquilizadora. Era suave y no duro como el de Fudge, ni empalagoso como el de Umbridge. ¿A quién pertenecía? Ya no estás ahí, Harry. Continuó la voz. ¿Ya no estoy allí? Murmuró, confundido. Si ya no estaba en esa celda, ¿por qué seguía viéndola? No, ya no estás ahí, Harry. Estás con tus amigos, Moody y yo. Afirmó la voz. Pero sí, sus amigos. Hermione, Luna, Neville, Fred, George, Bill, Charlie. No lo habían traicionado. Tampoco Moody y el señor Weasley. Severus, esa voz tranquilizadora le pertenecía. Harry levantó la cabeza y se acurrucó contra el pecho de su guardián. Su pesadilla había sido tan real que había creído que nunca había salido de Azkaban y que todavía estaba en su celda. Suavemente, sintió a Severus mecerlo. Sintió que su cuerpo se relajaba mientras un suave calor llenaba su núcleo. Le encantaba y se odiaba a sí mismo por amarlo. Nunca nadie le había ofrecido tanto afecto, pero ahora era grande y no quería que Snape se sintiera obligado a darle ninguno. Lo lamento. Susurró. ¿Por qué te disculpas, Harry? Preguntó Severus mientras continuaba balanceándose hacia adelante y hacia atrás en un movimiento lento y constante. ¿Por qué te desperté y por qué me das, cariño? Susurró el niño que vivió, inseguro. Estoy aquí cuando me necesitas y ese es mi papel, así que si me hubieras despertado no habría sido gran cosa. Sin embargo, no estaba durmiendo, estaba leyendo. En cuanto al afecto, dado lo tenso que estás y conociendo a los Dursley y lo que me has contado sobre ellos, creo que nunca te dieron ninguno. Así que déjame dártelo y disfrútalo. Solo porque vas a cumplir 16 años no significa que no puedas hacerlo, Harry. El maestro de pociones lo tranquilizó. Harry aceptó esta respuesta asintiendo. ¿Te quedarás conmigo?, suplicó el niño que vivió. Sí, lo prometo, respondió Severus. Fue el balanceo y la respiración pacífica de su maestro lo que hizo dormir al joven moreno. Una sonrisa se formó en el rostro del maestro de pociones. El niño parecía un ángel cuando dormía. Era como si hubiera recuperado la inocencia perdida. Sin embargo, el ex mortífago sabía que nunca la volvería a encontrar. Finalmente, él también se durmió después de acomodarse con algunas almohadas y cubrir a su alumno con una manta. Unas horas más tarde, los gritos los despertaron. Las dos morenas primero pensaron en un ataque pero no lanzaron ningún hechizo. Solo se dieron cuenta cuando estaban en el rellano de la cocina, palillos en mano, en posición defensiva. Fue solo una discusión entre Arthur Weasley, su esposa, Albus Dumbledore y Alastor Moody. No tenías derecho a hacerlo, exclamó el patriarca de la familia Weasley. No soy yo, ellos tomaron la iniciativa solos, respondió Dumbledore. ¿No son solo sus hijos? Yo también tengo voz y voto, gritó Molly Weasley. Esa no es ninguna razón. Moody no. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Severus con voz dulce. Pareces de mal humor. Alastor se burló. ¿Uno de quién es la culpa?, respondió el maestro de pociones. Responde mi pregunta, añadió. Estoy seguro de que él fue quien les dijo a mis hijos que atacaran a Harry, explicó Arthur, señalando con la cabeza hacia el director de Hogwarts. No hice absolutamente nada. Este último se defendió. Cualquiera, interrumpió Snape. Hacen lo que quieren, respondió Molly. Me parece que ustedes saben educar a sus hijos. Por supuesto. Así que recuérdeles que no vamos a perseguir a una persona inocente.
La pelirroja bajó la cabeza. Ahora ella entendió. Salió de la cocina y llamó a los 3 culpables para regañarlos. Está bien, ahora que eso está fuera del camino, discúlpeme, pero necesito ir a darme una ducha. Severus gruñó antes de regresar a su habitación. Harry vio cómo Arthur y Modi salían de la cocina para hablar en la sala de estar. Se apoyó contra la puerta y suspiró. Ven conmigo, Harry. Tengo que hablar contigo de algo. Intervino Dumbledore. Solo tienes que contarme aquí esta cosa famosa. Respondió Harry. Y quiero que me sigas. Lo que tengo que decirte es muy importante. Harry suspiró de nuevo. Estuvo a punto de negarse una vez más, pero un hechizo lo golpeó y su mente se quedó en blanco. Sígueme. Ordenó una voz suave. Ella era tan tentadora. Entonces Harry siguió a esa voz, tan gentil y amable. Fue solo cuando estuvo frente a la biblioteca Black, cuando se levantó el hechizo, que se dio cuenta de que había sido engañado y puesto bajo el imperio. 2 manos fuertes lo empujaron hacia adentro. Perdió el equilibrio y cayó al suelo, con la puerta cerrada detrás de él. Con todos sus sentidos en alerta, se puso de pie, una nueva fuerza creciendo dentro de él. Con su varita en mano, esquivó un hechizo y lanzó un estupefix de máxima potencia. El hechizo fue evitado, pero su poder destruyó la pared que tocaba, alertando a los habitantes de la casa. Un hechizo golpeó a Harry cuando no pasó nada, pensó que simplemente lo había rozado. ¿Qué está pasando aquí? Remus lloró. Fue el primero en llegar gracias a su licantropía. Los demás llegaron poco después y miraron asombrados la pared rota, Harry y luego Dumbledore uno frente al otro. Albus, llamó la peligrosa voz del ex mortífago. Severus, respondió el director de Hogwarts. ¿Qué has hecho de nuevo? Estaba hablando con Harry. Respondió inocentemente el anciano. Yo fui quien destruyó el muro. Susurró Harry. ¿Por qué es eso? Preguntó Moody. Porque me tiró un imperio. El silencio se hizo pesado, las palabras del superviviente sorprendieron a los magos. ¿Cómo fue esto posible? ¿Estaba mintiendo Harry Potter? No, es más, supo reconocer la maldición imperdonable. ¿Pero cómo podría ser esto entonces? Albus Dumbledore, un mago blanco, que había estado luchando contra las fuerzas del mal durante tanto tiempo, se habría atrevido a lanzar un hechizo de magia oscura. En caso afirmativo, ¿por qué? Vamos Harry, empacaremos nuestras cosas y nos vamos. Anunció Severus con calma al niño que vivió. Este último sonríe a su tutor. Finalmente iba a irse de aquí. ¿Pero qué pasa con los demás? Preguntó. Tus amigos y solo tus amigos podrán seguirnos. Respondió el jefe de la casa Slytherin, mirando con furia a las personas que no fueron afectadas por la invitación. Harry sonrió y salió de la biblioteca para ir a su habitación y darse una ducha. Cuando salió del baño, su mundo empezó a girar. Cayó de rodillas y luego sacudió la cabeza. El sentimiento desapareció tan repentinamente como había aparecido. Pensó que era solo un mareo. Sin embargo, algo había cambiado, pero no sabía qué. Dejó sus pensamientos a un lado y se vistió con jeans negros y una camisa verde esmeralda. Se peinó el cabello, ya que su cabello había crecido durante su estancia en Azkaban, ahora era un poco más disciplinado y podía domarlo prácticamente como quisiera. Se puso los zapatos, guardó todas sus cosas en su baúl y miró por última vez el álbum de fotos que Hagrid le había regalado durante su primer año en Hogwarts, antes de cerrarlo. Buscó en la habitación cualquier cosa que hubiera olvidado y recuperó el mapa del merodeador. Lo guardó y bajó al vestíbulo con su baúl. Luna, Neville, Hermione, Fred, George, su madre, Bill, Charlie, su padre, Moody y Severus ya estaban allí. Los pelirrojos estaban discutiendo de nuevo y Harry suspiró. El maestro de pociones se colocó al lado del niño que vivió, quien observaba con dificultad a aquellos que había considerado familia. El ex mortífago colocó una mano tranquilizadora en el hombro de la pequeña morena. Te lo prohíbo. Molly lloró. Hacen lo que quieren, son adultos. Respondió Arthur. Papá tiene razón, comenzó Georges. Deberías escucharlo, mamá. Fred terminó. Ellos son mis hijos. Hacemos lo que queremos. Respondió Charlie. Harry notó que todos los que lo habían traicionado estaban reunidos en el pasillo. Era hora de enfrentarlos. Tenía que hacerlo antes de irse. Lo necesitaba. Severus le dio una mirada tranquilizadora, había hecho su parte, ahora le correspondía al chico actuar. Su plan había funcionado. Había aprovechado el hecho de que Harry había ido a prepararse para decirles a todos que se reunieran en el pasillo para su partida. Sabía que el elegido tenía que darles explicaciones. Sabía que esto era muy importante para él.
Ahora que todos estaban aquí, Harry podía confesar todo lo que tenía en su corazón y estaría allí para apoyarlo, creía Severus. Cállate la boca. Harry gruñó. Los Weasley se volvieron hacia él, algunos lo miraron fijamente, otros le sonrieron. Harry los ignoró, ya tenía más que suficientes de estos argumentos. ¿Qué te pasa, Potter? Ronald escupió. Tú, cállate. No me cuentes tu historia del mejor amigo que traiciona, que miente y que no perdona, de lo contrario tu cabeza aterrizará contra la pared. Respondió Harry con frialdad. Nunca te he mentido ni te he traicionado. Fuiste tú quien hizo esto. Me traicionaste al no creerme cuando decía la verdad, mentiste al decir que siempre supiste que era un mago oscuro, pero nunca usé magia oscura. Solo soy un nada que solo quiere presumir, así que ¿por qué debería perdonarte por eso? ¿Por qué no debería pensar en mí mismo antes que los demás por una vez? Se acabó, el pequeño niño manipulado Ronald. No le hables así. Gritó Perky. No seas quien defiende a los demás porque siempre le creíste a Fudge. Harry se estremeció y la mano en su hombro se apretó. ¿Dónde estabas cuando tu familia te necesitaba? Los gemelos me dijeron que estabas haciendo todo lo posible para dañar la reputación de tu padre. Estabas lastimando a tu madre, así que aléjate porque si quieres volver a batirte en duelo conmigo, estoy dispuesto. Pero no sé si sabes que soy más poderoso que tú, independientemente de tu experiencia y conocimiento. Continuó. Saltó hacia un lado para evitar a Ginny, que se había arrojado hacia él. Se tambaleó por un momento antes de ser sostenido por un fuerte brazo alrededor de su cintura. Ni siquiera miró quién era la persona que lo había atrapado, sabía que era Severus. Ginny. Harry escupió. Se rió levemente ante el rostro rojo del pelirrojo con ira. ¿Me amabas? ¿Me odias? ¿Soy un monstruo? Preguntó. Déjame reír. Te salvé y me lo agradeces así. Al querer pegarme porque les digo la verdad a tus hermanos. ¡Qué coraje! Inclinó su cabeza ligeramente hacia un lado y vio a la pelirroja buscar el bolsillo donde estaba su varita. Se burló de nuevo. Ni siquiera pienses en eso. Puede que solo me quede un ojo, pero mis instintos nunca me fallan. ¿Recuerdas la pared rota de antes? ¿Quieres terminar como él? No estoy de buen humor, así que no lo recomiendo. Ya te dije todo lo que tenía que decirte la última vez, no vuelvas a acercarte a mí por el resto de tu vida. Un sollozo llamó su atención, se giró y miró fijamente a la matriarca de la familia pelirroja. ¿Estás llorando? ¿De nuevo? Preguntó en un tono carente de compasión. ¿Por qué exactamente? ¿Porque sabes que tengo razón? ¿Porque soy cruel? Pero necesito recordarte lo que me dijiste durante mi juicio. Me disgustas. Tus padres se avergonzarían de ti. No es porque ya no tengas familia que debas privar a otros de la suya. Ya no eres nada ante mis ojos. Etcétera. ¿Por qué debería sentir pena ahora? Yo no soy nada para ti y tú ya no eres nada para mí, así que no interfieras más en mis asuntos, y por cierto, si dices que eres una buena madre, ¿por qué les prohíbes a tus hijos ser felices? Bueno, no es asunto mío, se podría decir, pero son mis amigos y al menos no me abandonaron como tú. No, cállate. No digas cosas de las que luego te arrepentirás. No quiero tus patéticas excusas, dijo Harry, mientras Molly abría la boca. La cerró mientras sus lágrimas aumentaban. A Harry no le importaba, si ella no lo hubiera traicionado, habría hecho todo lo posible para consolarla, pero era diferente. Alguien se aclaró la garganta y el moreno giró la cabeza para ver que era Dumbledore quien intervino. ¿Sí? Preguntó la morena con voz gélida. Hijo mío, cálmate. Lo único que has hecho es manipularme toda mi vida y luego clavarme un cuchillo en la espalda y me dices que me calme, ¿verdad? ¿Pero es esto una broma? Fue gracias a ti que fui a Azkaban, sabías que tenía razón y no quisiste mirar más allá de la punta de tu nariz. Admitirlo. Lo sabías. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no intervenir? ¿Por qué me dejaste languidecer allí durante un año? ¿Para qué? Respóndeme. Y deja de parecer tan herido. Voldemort ha vuelto y sabías que estaba diciendo la verdad. ¿Y por qué dijiste que maté a Quirrell? ¿Y también que me malcriaron en casa de los Dursley? Confío en ti. Harry de repente se sintió vacío, su mundo dio un giro, sus gritos cesaron. Se aferró lo mejor que pudo a Severus, pero nada cambió. ¿Por qué sintió que se le iban las fuerzas? ¿Por qué se sentía tan débil? Todo se detuvo como todo había comenzado y el superviviente suspiró mientras la sensación no lo abandonaba, al menos su cabeza ya no daba vueltas. ¿Estás bien, Harry? Preguntó Sirius, preocupado. Todos se volvieron hacia Black y nadie vio la sonrisa de satisfacción de Dumbledore. No me hables, Black. Esto también va para ti, Lupin.
susurró el joven Potter. Pero, comenzó Remus. ¿Podemos irnos?, preguntó Harry a Severus, interrumpiendo a su antiguo padrino al mismo tiempo. Sí, vámonos, respondió la voz profunda del maestro de pociones. Estaba preocupado. Harry podía oírlo en su voz. Intentó tranquilizarlo, pero sabía que era en vano. Severus sacó un traslador de su bolsillo y cuando todos estuvieron listos, con sus baúles en la mano y el otro colocado sobre el viejo libro, Severus activó el medio mágico de transporte. Capítulo 15. Harry odiaba a los Potolín. Y eso no había cambiado. Tan pronto como aterrizaron, se desplomó y vomitó todo lo que tenía en el estómago, que no era mucho. Sintió que alguien lo ayudaba a levantarse, pero rápidamente se liberó del agarre. No conocía el lugar, ni él, ni su magia. ¿Dónde estaba él? Bienvenido a casa, Harry. Severus lo tranquilizó. El superviviente suspiró aliviado y se tomó el tiempo para observar su entorno. Estaba en una sala bastante común y corriente, con tonos claros y cálidos. Un sofá iba acompañado de una mesa de centro realizada en madera de tejo. «Es hermoso aquí», señaló Luna. «¿Por qué no vinimos aquí, profesor?», preguntó Neville. Nunca había puesto un pie en esta mansión antes de la semana pasada. Por lo tanto, era necesario poner las cosas en orden, incluso si los elfos domésticos ya se estaban ocupando de ello. Osyu. Kalia. Llamado el maestro de pociones. Dos elfos aparecieron con un fuerte pop y se inclinaron ante el hombre que los había llamado. «¿Qué pueden hacer Osyu y Kalia por ti?», preguntó uno de ellos. «Me gustaría que mis invitados recorrieran la mansión, ¿puedes guiarlos?». Inmediatamente, las pequeñas criaturas chasquearon los dedos y el equipaje de los recién llegados desapareció, luego pidieron a los magos que formaran dos grupos. Una vez hecho esto, Osyu y Kalia tomaron caminos separados, asegurándose de que todo el grupo los siguiera mientras les explicaban qué habitación estaba detrás de cada puerta y respondían preguntas cuando había alguna. Severus suspiró y sonrió. Se volvió hacia Harry, a quien le había dicho que se quedara. «Entonces, ¿estás lista para una pequeña visita personal?», preguntó. «¿Podría hablar contigo sobre algo después?», preguntó la joven morena, ansiosamente. «Por supuesto. Te mostraré la mansión, luego nos instalaremos y luego hablaremos. ¿Estás de acuerdo?». «Sí». El jefe de la casa Slytherin le hizo un gesto a su pupilo para que lo siguiera y comenzó la visita. Le mostró la cocina, el comedor, la biblioteca, el laboratorio de pociones, su oficina, su dormitorio, luego el del joven Potter. Las paredes eran de color azul pastel, una cama doble ocupaba casi toda la habitación, un gran armario ocupaba casi toda una sección de la pared, y había una silla y un escritorio de madera de cerezo. El expreso vio que su baúl estaba a los pies de su cama, se dirigió a su escritorio para acariciar con las yemas de los dedos la magnífica madera. «Ella es hermosa», respiró, girándose hacia su tutor. «Sabía que te iba a gustar». Severus sonrió. «La visita no ha terminado, les tengo una sorpresa». Harry sonrió y lo siguió apresuradamente. Salieron y se encontraron en un campo de Quidditch similar a Hogwarts. El superviviente caminó lentamente por la hierba en un silencio casi religioso. Tomó una profunda bocanada de aire, había pasado tanto tiempo desde que había volado, una sonrisa iluminó su rostro mientras un nuevo brillo iluminaba sus apagadas esmeraldas. Severus sonrió cuando vio la mirada de asombro del hijo de Lily. Una nueva chispa se había encendido en sus perlas verdes y le demostró al maestro de pociones que había tomado la decisión correcta. Lo vio entrar al campo con una gran sonrisa y luego detenerse. Miró a su alrededor presa del pánico, como si buscara algún peligro, y luego se desplomó sobre la hierba. «Harry», gritó Snape antes de correr hacia el niño que vivió. Este abrió los ojos, que no sabía haber cerrado, y lanzó miradas perdidas al hombre de negro que estaba inclinado sobre él. «Harry», Severus llamó. «Yo, me siento vacía», susurró la joven morena. «Vamos a discutir todo esto». Harry se sintió levantado y temblado. Pasillos borrosos pasaron ante sus ojos antes de que el maestro de pociones se detuviera en la biblioteca. «¿Qué está pasando, Harry?», preguntó el ex mortífago, una vez sentado en un sillón, con su alumno apoyado contra él. «Desde esta mañana, no sé, me siento mareado y luego me siento vacío, tan vacío, ¿qué me pasa otra vez?», respondió Harry en un susurro. «No es tu culpa. Averiguaremos qué tienes, ¿vale? ¿Confías en mí?». Severus intentó tranquilizarlo. «Está bien. Yo creo que es por Dumbledore. Después del muro, me lanzó un hechizo», susurró la joven morena. Severus gruñó. «Resolveremos esto». Lo consoló. «¿Y si hablamos del mañana?». «¿Mañana?»,
Preguntó Potter, sorprendido por el giro de la conversación. Tenemos que ir a Godric's Hollow, te lo recordaré. Se suponía que íbamos a ir allí hoy, pero no había previsto los acontecimientos de esta mañana. Entonces, ¿nos vamos? Preguntó Harry, recuperando su sonrisa. Por supuesto. Gracias por todo, está bien, no es necesario que me lo agradezcas. Nos iremos por el día, solo nosotros dos, ¿te parece bien? Sí. Vamos a comer. Y luego veremos cómo jugar juntos al Quidditch. ¿Jugaste allí? Preguntó Harry con incredulidad. Lo descubrirás más tarde. Severus sonrió. La ayudó a bajar al comedor donde todos los estaban esperando. Con su saeta de fuego en su hombro, Harry avanzó lentamente hacia el campo de Quidditch. Los demás se hicieron a un lado, deseando que su amigo fuera el primero en tomar vuelo en este nuevo campo. Severus había pensado durante mucho tiempo en las protestas que Moody había hecho durante la comida y finalmente había decidido que seguiría a su pupilo sin seguirlo demasiado para poder tener libertad. Lentamente, lo vio subirse a su escoba y luego alejarse volando, con una gran sonrisa en su rostro. Hacía mucho tiempo que no volaba. Una vez más, todas sus preocupaciones desaparecieron e hizo algunos bucles antes de detenerse para ver a sus amigos alejarse volando. Neville, Hermione, Luna y Moody permanecieron en el suelo y los vitorearon en voz alta. El buscador vio a su mejor amigo soltar la snitch e inmediatamente encaró a Severus. ¿Entonces jugaste como buscador? Dijo Harry. Estaba entrenando en secreto, Lucius no me quería en su equipo. Snape sonrió. Que gane el mejor, entonces. Harry sonrió, ganando altura para buscar mejor la pelota alada. Miró a Severus y vio que había comenzado a correr vueltas al campo y decidió hacer lo mismo. Unos 20 minutos más tarde decidió hacer una finta y se lanzó verticalmente. Sintió que Severus lo seguía y continuó su descenso, pensando que lo había logrado. Cuando estuvo a 2 centímetros del suelo, volvió a volar y notó que los demás habían dejado de jugar para observar la persecución entre él y su maestro. Un destello dorado llamó su atención y giró bruscamente a la derecha. Persiguió la snitch y la atrapó. Levantó el puño en señal de victoria y volvió al suelo. Poco después, Severus aterrizó a su lado y le ofreció una sonrisa. Sabía que eras peligroso cuando jugabas Quidditch, pero nunca te vi hacer la finta de Boronsky. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Declaró el maestro de pociones. Tú también juegas bien, lograste seguirme durante mi finta e incluso durante la remontada. Tengo que admitir que no estaba seguro de mí mismo porque es la primera vez que lo hago. Espetó Harry. Indulto. Severus lloró. Harry se rió. Hacía mucho tiempo que no se reía. Se sentía bien volar también. Pero estaba agotado. Se tambaleó antes de ser atrapado por Severus. Yo, estoy cansado, susurró. Vamos a regresar. Dijo suavemente el ex mortífago. El día no había sido fácil para ellos, pero terminó con una nota de alegría y esperanza. Capítulo 16. Tan pronto como Severus acostó a su pupilo, le lanzó varios hechizos de diagnóstico e hizo una mueca. El descubrimiento que acababa de hacer no iba a agradar a Harry. Entonces Dumbledore estaba robando la fuerza del niño que vivió. ¿Pero qué fue este hechizo? Era necesaria la investigación. Dejó dormir a la morena y se dirigió a la biblioteca donde encontró a Moody. ¿Cómo está el niño?, preguntó este último. Con lo que descubrí, no permanecerá con vida por mucho tiempo, respondió Severus con frialdad. ¿Qué descubriste? ¿Qué ha vuelto a hacer Dumbledore? Lanza un hechizo que le permite robar la fuerza de Harry. ¿Puedes ayudarme a investigar un poco? Por supuesto. Así comenzaron su investigación en la gran biblioteca de la mansión. Pero no encontraron nada en la mitad de los libros que pudieron leer antes de quedarse finalmente dormidos. Harry se despertó sobresaltado y casi gritó de dolor al sentir su cicatriz arder horriblemente. Dejó escapar un gemido y se levantó con dificultad. Se tambaleó y cayó al suelo. ¿Por qué sentía tanto dolor? ¿Y si Voldemort estuviera ahí? ¿Venía a matar a su familia? Entró en pánico, trató de levantarse y se tambaleó hacia la puerta de su dormitorio, con el aliento atrapado en la garganta. Dio unos pasos y encontró la habitación de Severus. Abrió la puerta y encendió la luz y descubrió que no había nadie. ¿Entonces Voldemort había tenido éxito? No, eso no fue posible. El dolor se intensificó si eso era posible y Harry colapsó gritando de dolor. No podía respirar, ¿por qué tenía calor? Se llevó una de sus manos a la garganta mientras con la otra presionaba la cicatriz que adornaba su frente. Como si así pudiera reducir el dolor. ¿Por qué no vino nadie? Ahora, estaba seguro, Voldemort había ganado. ¿Estaba sufriendo tanto? ¿Por qué no podía respirar?
Un sonido lejano de pasos llamó su atención. Entonces Voldemort vino a matarlo. Finalmente. Harry, gritó una voz profunda y distante. El moreno giró ligeramente la cabeza hacia la persona que pensaba que era su enemigo de toda la vida mientras gemía de dolor. La voz continuó, aún igual de distante. Respira, tú, ¿entendido? ¿De qué estaba hablando esta voz? ¿Por qué le estaba diciendo que respirara? Estaba tratando de respirar pero no podía, entonces ¿por qué? Voldemort podría derrotarlo sin ningún problema. Iba a matarlo. Pero Harry no suplicaría. Nunca. Se lo juró a sí mismo. Despacio, respira despacio, dijo la voz, interrumpiendo su línea de pensamientos. Despacio. Tenía que respirar lentamente. ¿Pero cómo iba a hacer esto? Tenía demasiado dolor, no podía hacerlo. Si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho. A la cuenta de 3, inhala, 2, 3, exhala, ¿entendido? ¿Debería seguir las recomendaciones de esta persona? ¿Por qué estaba tratando de ayudarlo, si era Voldemort? Finalmente, siguió la cuenta atrás y poco a poco fue recuperando la respiración con mayor o menos normalidad. Harry, ¿puedes oírme? Preguntó la voz profunda y preocupada de Severus. Comenzó, antes de dejar escapar un grito de dolor mientras su cicatriz sangraba. Mierda, escuchó, antes de caer en la inconsciencia. Cuando despertó, el dolor había desaparecido y sintió una presencia femenina a su lado. Abrió los ojos para ver que era Hermione. Se sentó y miró a su alrededor buscando a Severus, solo para encontrarlo dormido en una silla no muy lejos de él. Este último se despertó cuando Luna sacudió su hombro. Corrió hacia el joven Potter que intentaba en vano recordar por qué y cómo estaba en la sala de estar. ¿Por qué no estaba en su habitación? ¿Qué había pasado? Harry, ¿cómo te sientes? Preguntó Severus, preocupado. Estoy bien. Respondió Harry mecánicamente. ¿Qué pasó? No sé. Te iba a hacer la misma pregunta. Comentó su tutor, aliviado. Yo tampoco lo sé, murmuró la joven morena. Apenas había dicho estas palabras cuando los recuerdos de la noche volvieron a inundarlo. Hizo una mueca al recordar el dolor que había sentido. No era la primera vez, pero su cicatriz nunca había sido tan dolorosa. ¿No había tenido una visión? Ya no lo sabía. Sí, había tenido una visión, ahora la recordaba. Simplemente volvió, ahora lo recuerdo. Susurró. Tengo visiones, de Voldemort, de sus acciones, añadió, avergonzado, ante la mirada inquisitiva de su tutor. Visiones, murmuró para sí mismo el maestro de pociones. Oclumancia. Añadió. ¿Oclumancia? Harry se preocupó. Es un arte mental bastante difícil que puede bloquear las intrusiones. ¿Podría aprender? Yo te enseñaré. Pero mañana lo volveremos a discutir. Un hermoso día nos espera a ambos. Severus sonrió. Godric Hollow, allá voy. Exclamó Harry, recuperando su sonrisa. Saltó del sofá y corrió a una habitación esperando que fuera su dormitorio. No creo que puedas prepararte si vas al baño. Severus se rió. Las risas de sus amigos resonaron en la habitación mientras el niño que vivió se sonrojó. Llamó a un elfo doméstico que vino a ayudarlo a encontrar el camino a su habitación. Se avecinaba un hermoso día y tenía intención de aprovecharlo al máximo. Capítulo 17. Estaban solo él y Severus y eso estaba bien. El clima era hermoso, el sol brillaba en el cielo y ninguna nube podía ocultarlo de los ojos de Harry. Luego de aparecerse con su guardián, el estómago del moreno había renunciado a la poca comida que había logrado tragar. Esto hizo reír a Severus y luego explicó que le había sucedido lo mismo cuando se apareció por primera vez. Harry había suspirado, finalmente una cosa era normal en él. Fue Severus quien lo sacó de sus pensamientos. Bienvenido al Valle de Godric, Harry. Declaró el maestro de pociones. Lo primero que notó el joven Potter fue el cementerio. Podría ver a sus padres y hablar con ellos. Corrió adentro y buscó frenéticamente la tumba de Potter, ni siquiera había notado la estatua de James y Lily Potter sosteniendo a su hijo en brazos en la entrada del cementerio. Severus lo siguió lentamente, con una pequeña sonrisa flotando en sus labios. Había estado aquí antes, pero había pasado mucho tiempo desde que había vuelto a poner un pie aquí. Dejó que su pupilo buscara la tumba con ligera diversión, este último lanzó un pequeño grito de alegría cuando la encontró y el maestro de pociones se unió a él. «Me dejaste mirar aunque sabías dónde estaba», exclamó Harry. «Fue más divertido de esa manera». «¿Quién es Ignotus Peverella?» «Uno de tus antepasados». «Iré a verlo después, ¿puedo estar solo por unos momentos?», preguntó vacilante el niño que vivió. «Tómate todo el tiempo que necesites, Harry». Severus sonrió antes de alejarse.
Hola papá, hola mamá, soy Harry. Lamento no haber venido antes, pero Severus dejó de escuchar. Este momento fue personal para Harry. Era su primera vez aquí y probablemente tenía mucho que decirles a sus padres. Observó divertido cómo el moreno hablaba de todo y de nada con su familia, hablando de sus problemas así como de los momentos de alegría que había vivido en Hogwarts, o en los últimos días. Pasaron así 2 horas, luego no se escuchó más ruido en el pequeño cementerio de Godric Hollow. El maestro de pociones abrió los ojos cerrados mientras escuchaba atentamente a Harry describir lo bien que se sentía con su nueva familia. Y descubrió que el joven Potter estaba inconsciente contra la tumba. Corrió hacia él y lo sacudió suavemente. Murmuró Harry. Duerme Harry, todo está bien. Severus lo tranquilizó. Suspiró aliviado, había pensado que Dumbledore había comenzado a robarle la fuerza al niño que vivió nuevamente, pero simplemente se había quedado dormido. Lo levantó y caminó lentamente hacia la casa de los Potter. Notó que su alumno acababa de abrir los ojos y le sonrió a la joven morena. Bienvenido a la casa de tus padres, Harry. Donde todo cambió. Dijo Severus suavemente. Bajó a Harry al suelo, mientras miraba alrededor de lo que parecía haber sido su habitación. Cerró los ojos sintiendo la magia en la habitación. Una visión pasó por su mente. Vio nuevamente a una mujer pelirroja que resultó ser Lily Potter, luego Voldemort, un rayo verde. Su madre en el suelo, una varita apuntando a él y una deslumbrante luz verde esmeralda, la maldición asesina. El niño que vivió abrió los ojos y lentamente miró a Severus. ¿Dónde murió mi madre?, susurró. Lo vi, ¿sabes? Indicó el maestro de pociones. ¿Estabas aquí? No, llegué mucho más tarde, ya no estabas, lo tomé en mis brazos, susurró el ex mortífago, sus ojos brillaban de manera extraña. Estoy seguro de que ella te perdonó. Susurró Harry. No me he perdonado y nunca lo haré. Sin embargo, es necesario. Gracias Harry. Severus sonrió. ¿Qué tal si lo visitamos? Pero todo está destruido, respondió Harry. No todo. Sígueme. Bajó un tramo de escaleras, giró a la derecha, luego a la izquierda y finalmente entró en una habitación pequeña y oscura, con Harry detrás de él. Aquí encontrarás álbumes de fotos y objetos de tus padres. Te dejaré saber, iré a comer algo. Anunció el ex mortífago, luego de encender la luz con un movimiento de su varita. Harry asintió lentamente y miró una caja de madera barnizada cubierta de polvo. Lo abrió y encontró una carta acompañada de un fino colgante de plata y al final había una paloma con un ojo verde esmeralda. El castaño la acarició con las yemas de sus dedos, sintiendo una magia cercana a la suya dentro de la pupila, luego finalmente tomó la carta y comenzó a leer. Querido Harry, en este baúl hay un collar que hice usando mi magia, solo para ti. La paloma es un símbolo de paz y amor, así que espero que los encuentres a ambos. Tenemos el mismo color de ojos, pero los tuyos los encuentro aún más hermosos que los míos. Me gusta mucho mirar tu mirada tranquila. A veces siento que puedes leer cada uno de mis pensamientos, eres tan adorable, aunque solo tengas 8 meses, cariño. ¿Cuándo será entonces cuando seas adolescente? No puedo esperar a verte crecer y convertirte en un gran hombre como tu padre. Pero me doy cuenta de que probablemente nunca te veré alcanzar la edad en la que puedas ingresar a Hogwarts. Sé que mis días están contados, tengo un presentimiento que nunca me abandona, desde hace 3 días. Sé que será pronto, ¿cuándo? No lo sé. Con este collar podrás sentirme cerca de ti, cariño. Buena suerte para tu futuro. Te amo, mamá. Las lágrimas rodaron por las mejillas del joven Potter mientras doblaba la carta nuevamente en la caja, luego colgaba el colgante alrededor de su cuello, metiéndolo debajo de su camisa negra. También encontró algunos álbumes de fotos que contaban la historia de sus padres en Hogwarts. Acarició las imágenes, grabándolas para siempre en su memoria, las acercó a él, las volvió a guardar en la caja, la cerró y la dejó a un lado. Vio una pequeña caja de un color marrón tan oscuro que uno podría confundirla con negra. Lo abrió con delicadeza y descubrió un anillo de sello colocado sobre una nota. El joven Potter lo tomó con delicadeza para observarlo más detenidamente. Era plateado y se podía ver una P roja y dorada grabada sobre un fondo azul. Luego tomó la nota y notó que la letra era diferente a la de su madre. Mi hijo, en esta caja encontrarás el anillo de sello perteneciente a la familia Potter. Lleva el escudo de nuestra familia, es un patrimonio. Cuídalo. Te amo, papá. Harry colocó suavemente el anillo alrededor de su dedo índice con un gesto incierto, luego tomó la caja para ponerla en la caja. Miró alrededor de la habitación y al no encontrar nada más, se levantó y tomó la caja antes de salir de la habitación.
De repente se sintió mareado y sintió que sus fuerzas lo abandonaban, la misma sensación que antes. ¿Pero qué le pasaba? Se desplomó en el suelo, dejando caer la caja que se estrelló con estrépito, rompiéndose instantáneamente. Harry dejó escapar un pequeño grito de dolor mientras sus sentimientos aumentaban. Le faltaba aire y su corazón se desaceleraba. No escuchó a Severus llamarlo, simplemente cerró los ojos mientras el aire regresaba a él y su corazón latía con fuerza en su pecho, golpeando dolorosamente contra sus costillas. Harry. Llamó el maestro de pociones, mientras abría los ojos para mirar a su guardián con su ojo bueno. Sí, susurró, confundido. Tengo que decirte algo, pero primero vamos a irnos a casa. Explicó el ex mortífago. ¿Por qué volver? Preguntó Harry vacilante, después de todo su día no había terminado. Como no estás en buenas condiciones, no te preocupes, volveremos otro día. Mi caja, el joven moreno entró en pánico, mientras Severus lo levantaba hasta sentarlo. Es reparable, anunció el profesor de pociones, arrojando un repairo sobre la caja de madera, la cual se reparó sola en unos segundos, la hizo pequeña, antes de guardarla en su bolsillo. ¿Qué me pasa? Preguntó el niño que vivió. Te lo explicaré, lo prometo. Pero primero volvamos a casa. Agárrate a mí, advirtió Severus. Lo tomó en sus brazos. Harry intentó sujetar al hombre, pero estaba tan débil que se quedó dormido, su brazo izquierdo cayó sin fuerzas al vacío, mientras Snape se desaparecía. Capítulo 18. Una vez de regreso en la mansión, el maestro de pociones colocó a su pupilo en su cama y se sentó a su lado. Lo observó en silencio aunque preocupado por la pequeña morena. Vio sus perlas verdes abiertas, parecían confundidas. Harry, ¿cómo te sientes? Yo, estoy bien, murmuró el joven, levantándose lentamente. ¿Qué me pasa? Preguntó, fijando su ojo bueno en el rostro del maestro de pociones. Severus vaciló. ¿Debería decírselo? Sí, no quería mentirle a Harry, no quería romper la confianza que había construido con él. No quería traicionarlo. Se trata de Dumbledore. Él, ¿cómo decirlo?, te está robando las fuerzas, admitió el ex espía. Harry permaneció sin responder por un momento, la información viajó lentamente a su cerebro. Finalmente entendió lo que significaban las palabras de su tutor. Se estremeció, en el fondo sabía que lo sabía desde el principio, pero no quería admitirlo ante sí mismo. «Wow, ¿cómo lo hace?», preguntó finalmente, con voz temblorosa e insegura. Harry sintió que la tristeza se mezclaba con la ira. ¿Cómo pudo Dumbledore permitirse hacerle esto después de traicionarlo? Suspiró, debería haber esperado eso, este tonto era solo un manipulador. Lo había enviado a prisión a propósito, para manipularlo mejor después, pero su plan había fracasado. Entonces optó por otra opción. El otro día en la biblioteca, murmuró el joven Potter, antes de que el maestro de pociones pudiera responder. Sí, respiró Severus. Harry suspiró, sabía que ese hechizo maldito lo había afectado. ¿Pero de qué tipo era? Estaba seguro, la fórmula no había sido pronunciada, entonces, ¿cómo podría contrarrestar un hechizo del que no sabía nada? ¿Cómo hacer esto antes de que la fecha límite sea demasiado corta? Porque sabía que si Severus no encontraba una solución, Dumbledore lo mataría. Yo no quiero morir, suplicó. Sintió la magia de su madre en el collar y se relajó. Ella fue muy beneficiosa. No se había dado cuenta de que se había tensado, listo para saltar y salir corriendo, o tal vez desplomarse en lágrimas, no lo sabía. Las emociones habían sido muy intensas. La magia de su madre parecía actuar sobre él, enviándole ondas beneficiosas, como si Lily Potter estuviera con él y lo consolara. Una suave sonrisa apareció en sus labios mientras acariciaba a la paloma. Notó la mirada preocupada de Severus, quien simplemente había puesto una mano en su hombro, incapaz de expresarse con palabras después de la súplica del joven moreno. No morirás, te lo prometo, Harry, declaró. Gracias, Harry respiró suavemente, arrojándose a los brazos del hombre que lo había odiado durante 4 años. El hombre lo acunó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Severus suspiró. Esperaba cumplir su promesa, pero no sabía cómo detener a Dumbledore. Quizás debería tenderle una trampa para deshacer su hechizo. No, eso nunca funcionaría, Dumbledore era demasiado inteligente para dejarse engañar. Esperó hasta que el niño se durmió y decidió contactar a Moody. Ambos fueron a la biblioteca y él le pidió café a Kalia luego de acomodarse en un cómodo sillón. Tenemos que encontrar una solución, el tiempo se acaba. Comenzó. Moody asintió con gravedad. ¿Sabes por qué hizo eso después de enviar al niño a prisión?, preguntó con su voz áspera. Íbamos a irnos, quiere mantener a Harry cerca de él para usarlo como arma.
Lo envió a Azkaban para doblegarlo, para estar bajo su control, para obedecerlo, para convertirlo en el títere perfecto, el soldado perfecto para derrotar al Señor Oscuro. Pero si cree que Harry volverá con él, puede meter su varita donde yo crea. Tenemos que encontrar una solución, al menos otra distinta a la que estoy pensando. 1. ¿Y en qué solución estás pensando? Preguntó el hombre que tenía un ojo mágico, preocupado por el niño. Usar a Harry, pero eso está fuera de discusión. Respondió el maestro de pociones. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando vayamos a Hogwarts, estoy seguro de que Dumbledore querrá acercarse a Harry. Y sé que no pude detenerlo. Me digo a mí mismo que si Dumbledore piensa que Harry se ha convertido nuevamente en su peón, quitará el hechizo, tengo que hablar con él al respecto, incluso si ya sé su reacción. ¿Y por qué no buscar ayuda en otra parte? Dijo Moody. ¿A quién te gustaría ir a ver? Pensó Severus. Según la señorita Granger, los franceses saben mucho sobre hechizos. No, eso tomaría demasiado tiempo. Si Dumbledore alguna vez decide robar demasiada fuerza, no quiero imaginar lo que sucederá después. Pero es mejor que nada. El niño podría estudiar en Beauxbatons Baton. Y si muere, será culpa mía, porque no habría encontrado una solución. Aunque le prometí que encontraría uno. Gruñó el profesor de pociones. El hombre de la pierna de palo miró al maestro de pociones con compasión. Pero el hombre de negro lo ignoró, odiaba ese tipo de miradas. Había hecho una promesa y tenía intención de cumplirla. Hablar con Harry sobre eso era lo mejor que podía hacer, así no lo traicionaría y si el chico no estaba de acuerdo con él, se lo diría. Pero por el momento era la única solución plausible que se me ocurría. Suspiró con resignación y salió de la habitación para ir a su laboratorio, solo para preparar algunas pociones. Mientras tanto, el exauror había ido a la habitación del niño que vivió y encontró a Fred y George mirándolo con infinita tristeza en sus ojos. ¿Estás consciente?, preguntó con su voz áspera. Sin querer escuchamos a Harry hablando de eso con el profesor Snape, comenzó Fred. ¿Y tú qué piensas? Los gemelos Weasley se miraron doloridos, pero ninguno de los dos respondió al exauror. Este último se encogió de hombros, entendiendo a los hermanos Weasley, lentamente miró al moreno que dormía profundamente en su cama. Las huellas de lágrimas secas en sus mejillas y sus ojos enrojecidos mostraban que habían corrido torrentes de agua salada, levantó su varita y lanzó un hechizo protector sobre el niño. No sabía si iba a funcionar, pero era lo único que podía hacer y no le gustaba estar indefenso. Luna entró a la habitación, seguida rápidamente por Hermione y ambas se sentaron cerca del exprisionero. Moody salió de la habitación cuando Neville entró. Juntos miraron a su amigo con tristeza. Sabían que si nadie encontraba nada, la situación sería inevitable. ¿Forge?, preguntó Fred de repente. ¿Greg?, devolvió su gemelo. ¿Qué tal si hacemos una pequeña fiesta para Harry?, preguntó la otra pelirroja. Esa es una gran idea, hermano. Su gemelo sonrió suavemente. ¿Qué opinas?, preguntaron al unísono a las demás personas en la sala. Todos asintieron. Fue una buena idea, teníamos que divertirnos en estos tiempos oscuros. Y era Harry quien más lo necesitaba. Sonriendo, salieron lentamente de la habitación. Luna se quedó con Gryffindor, los demás iban a contarle al profesor Snape sobre su idea, quien la aceptó con un simple movimiento de cabeza, y continuó trabajando en la creación de una nueva poción que esperaba pudiera ayudar a Harry.